Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, saludaros, deciros que estamos encantados de recibiros. Mi nombre es Diana Hidalgo Jiménez, soy la presidenta de la Asociación Aragonesa para la Investigación Psíquica del Niño y del Adolescente. Este es el tercer espacio de un ciclo que llevamos realizando desde, creo que fue diciembre del 2020. Y hoy vamos a presentar. Hemos puesto un título general de infancias y su abordaje psicoterapéutico hoy, pero que va de la mano de un diploma de extensión universitaria que se denomina Psicoterapia Infantil, Intervención y Desarrollo Psicoterapéutico. Por mi parte, esto es lo que quiero decir. Voy a ir dando paso a dos de los representantes, en este caso de la Universidad de Zaragoza, a Natalia Larraz Rábanos, que a la sazón también es la directora del título, y a uno de sus profesores, Luis Álvarez Falcón, profesor también de este título, para que nos den un saludo y nos cuenten. Bueno, pues muchas gracias, Diana, por permitirnos este espacio, ¿no? de apertura y por pues también conceder la posibilidad de que, que se pueda conocer, que se pueda presentar este título, que es inédito y en la Universidad de Zaragoza, y tengo pues el honor de dirigir, aunque sea un poco, como decía antes, de manera más testimonial, porque si no fuera por APIPNA y por esta institución que hay detrás, pues el título tampoco tendría sentido y tampoco tendría cabida haberlo lanzado, haberlo propuesto, y ha sido aprobado afortunadamente y estamos aquí para darlo a conocer y comentar un poquito en esta sesión de hoy así de presentación qué inquietudes pueden surgir a raíz también un poquito del título y darlo a conocer, pero ya no solo eso, sino también el abordaje que va a tener este título desde su nacimiento, un poco de la mano de los profesores que van a venir aquí, que nos cuenten un poquito la perspectiva, la dimensión del análisis de este título y la perspectiva teórica y el abordaje del mismo. Bueno, yo lo que he hecho es prepararme una pequeña presentación de lo que es el título, un bosquejo más que nada de los lineamientos básicos del mismo para que podamos conocer, aunque sea, su estructura. Es un diploma de extensión universitaria que se titula Psicoterapia Infantil, Intervención y Desarrollo Psicoterapéutico con modalidad online. Yo soy la directora del título y también si queréis contactar conmigo, el correo electrónico es enlarrazunizar.es. El título nace también un poco con la vocación de poder atender el sufrimiento infantil, atender sus malestares y desde una perspectiva también psicodinámica, ¿no? El objetivo del título es el adquirir habilidades y competencias necesarias para la prevención, la evaluación, diagnóstico e intervención de los trastornos de salud mental de mayor prevalencia en la población infantil, pero entenderlo desde su escucha, desde una mirada subjetiva y comprensiva. El título también está dirigido a profesionales de la psicología, de la psiquiatría, psicología clínica, carreras afines, así como a estudiantes de PIRES y MIRES y estudiantes de grado de los últimos años de carrera. Es importante tenerlo en cuenta porque igual hay personas que quieran profundizar o que quieren conocer o tener una primera aproximación del conocimiento de la psicoterapia infantil y ya en los últimos años existe cierta profesionalización o direccionalidad de la carrera profesional en la que uno puede elegir hacer este título. También carreras afines en relación no solo psiquiatría, psicología o medicina, sino que podrían ser del ámbito de ciencias sociales, como trabajadores sociales, o desde el ámbito de las ciencias de la salud, como puede ser enfermería, terapia ocupacional, e incluso del ámbito de las ciencias educativas, de ciencias de la educación, como puede ser magisterio, psicopedagogía, orientación educativa, etcétera. Por tanto, puede estar dirigido o está dirigido a una amplia gama de profesional. El título propio cuenta de estos objetivos que hemos comentado antes, adquirir herramientas que te permitan la profesionalización en la atención de la salud mental infantil y tiene una metodología eminentemente práctica, participativa, crítica y reflexiva. Desde también una perspectiva interdisciplinar, porque como veréis estamos un elenco de profesorado de distintas áreas de conocimiento, de distintos ámbitos y que de alguna manera lo que hacemos es complementarnos unos con respecto a otros. La mayoría de los profesionales que estamos son profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental, pero también profesores de la universidad
y del ámbito de la docencia y la investigación. Sobre todo la metodología que se pretende, también eso es lo que decíamos antes, tiene que ser eminentemente práctica, desde la presentación y revisión de casos clínicos a la discusión grupal de los mismos, y también está incardinada con una realización de un proyecto final para profundizar sobre los contenidos cursados. Por lo tanto, se va a realizar también una tutorización y un apoyo continuado del alumnado a lo largo de todo el transcurso de la titulación. Los módulos, como hemos visto, pues se consta de 5 módulos, desde el desarrollo del conocimiento del desarrollo del psiquismo y la personalidad del niño, las teorías de la constitución subjetiva del niño, a entender su psicopatología, los problemas que pueden existir en relación a la parentalidad, por último, pues cómo se realizaría el psicodiagnóstico infantil en la evaluación y el psicodiagnóstico, ¿no? Y luego un último módulo, pues ya que tiene que ver con la intervención clínica y su técnica en el abordaje y el trabajo clínico con niños. Pues como hemos dicho, hay un 6º módulo que es transversal a todo el título, que es el proyecto final de título. El profesorado, pues contamos, como hemos dicho, con un elenco de profesionales sobradamente preparados, con una trayectoria en sus espaldas pues muy brillante, ¿no? Y es un gusto contar con todas estas personas y haber podido sacar este título, pues bueno, pues con las personas que lo componemos, que es realmente pues un auténtico lujo. Pues Elizabeth Palacios, Luz Abatangelo, Josep Nobel Freud. Podéis consultar los currículums de los mismos en la web, tenéis información sobrada de ellos, ¿no? Y luego también en un tríptico informativo que os podré hacer llegar si consideráis que es interesante. Luis Álvarez Falcón de UNIZAR, Ana Laborda, Isabel Garballo y Natalia Larraz, bueno, yo misma, Aurora López Azcona y Patricia Sanz. La parte de la derecha estaría un poco compuesta por los profesionales de la universidad, y un poquito la parte de la izquierda del elenco de profesorados, pues bueno, pues de distintas instituciones, entre ellas de APIPNA, son profesores de APIPNA, y también otros profesionales pues de la PM, de la IPA, etcétera, con una trayectoria, como hemos dicho, brillante. Y con mucha experiencia, sobre todo en el ámbito clínico, por eso ese abordaje tan eminentemente práctico. Lo que son las fechas clave y el horario y la inscripción y lo que es el contacto para ello estaría un poco en esta última diapositiva. Si queréis inscribiros lo podéis hacer ahora desde el 1 hasta el 29 de marzo y la matrícula sería del 30 de marzo al 7 de abril. La impartición del título es de abril a diciembre y el horario es jueves y viernes de 4 a 9 de la tarde. Entonces, bueno, esto es un poco las fechas clave, lo que un poco sería para tomar nota pues un poco de cómo se va a impartir en relación a la inscripción. El contacto, contamos con una administrativa que es María Díez. Si tenéis dudas en relación a cuestiones administrativas también podéis contactar con ella. El curso consta de 30 créditos ECTS, por tanto, bueno, pues es una titulación oficial y que además pues, bueno, permite adquirir herramientas profesionalizantes, ¿no? En el ámbito de la salud mental. Y bueno, sin más, yo creo que voy a dejar de presentar porque me pone muy nerviosa no ver a nadie y esa es como un poquito impersonal. Ahora estoy aquí otra vez. Entonces, bueno, he ido un poquito rápido, no sé si hay alguna cosa que comentar, pero bueno, podemos ir comentando a lo largo de la sesión de hoy estas cuestiones y otras o sea, las cuestiones que consideréis oportunas y también charlando con los profesores, que de eso se trata, ¿no? Yo creo que tener un breve coloquio, intercambio y conocer un poquito de primera mano, ¿no? De la mano de los profesores, el enfoque y el abordaje de este título. Así que bueno, pues cedo la palabra a los compañeros. Luis, quizá quieres compartir algo. Muy bien, gracias Natalia, gracias. Diana. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Luis Álvarez Falcón, soy profesor de la Universidad de Zaragoza, soy responsable del área de Filosofía Moral de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. En concreto, llevo 14 años impartiendo la asignatura de bioética y de ontología, que es una de mis grandes pasiones. Ahora comprenderán el sentido que tiene también pues, mi intervención como profesor dentro de este diploma de extensión universitaria. En primer lugar, yo quería decirles que ya hace bastante tiempo que cuando yo me licencié en Filosofía y Ciencias de la Educación
inmediatamente hice un título propio de la Universidad de Zaragoza, un diploma de extensión universitaria, que llevaba por título Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Era un diploma de extensión universitaria como el que presentamos hoy. Me llevó un cierto trabajo, pero la verdad es que nunca pensé que iba a ser tan fecundo y tan importante en mi formación, porque a raíz de ahí no solamente ese diploma de extensión universitaria supuso pues parte de mi formación, como bien ha dicho Natalia, 30 créditos ECTS en este caso, de mi formación que sirvió no solamente para presentarme a oposiciones, sino también para formarme como personal docente e investigador. A raíz de ese título, de ese diploma de extensión universitaria del que nunca me voy a arrepentir, yo tomé una dirección en mi trayectoria profesional y lo recuerdo siempre con mucho gusto. ¿Por qué les cuento esto? Porque realmente, sobre todo a aquella población que esté o bien terminando un grado o bien lo haya terminado ya y esté incluso doctorándose, toda la formación auxiliar que podamos recibir a partir de nuestra titulación principal va a ser fundamental, sobre todo en el caso del diploma de extensión universitaria que hoy que hoy tratamos. Piensen que la salud mental es un tema de vigencia y de rabiosa actualidad, como han podido ver los últimos días, por ejemplo. Pero no solamente en España y en la política en general, sino también en Europa y en el resto del mundo. Probablemente el fenómeno, por decirlo así, de formación profesional de la salud mental es un fenómeno que ha sido pues, reducido durante mucho tiempo. Reducido, quiero decir que lo hemos encasillado, lo hemos categorizado y probablemente ha supuesto un problema que no hemos sabido resolver. De hecho, estamos viendo cómo los porcentajes de profesionales, psicoterapeutas, también psicólogos, que hay ahora mismo en el sistema de salud nacional en España, por ejemplo, es un porcentaje mínimo respecto a otros lugares del mundo, ¿no? Y sobre todo respecto a la demanda que ello está ocasionando. Piensen que vivimos en un momento muy particular. Y estamos viendo, o todavía yo creo que no hemos llegado a ver, todas las consecuencias de una crisis, de un cataclismo muy importante que hemos llamado pandemia, pero que en definitiva está teniendo unas consecuencias muy importantes para toda la población. Se habla de un 20%, de un 25% de población con problemas de salud mental, ya sea problemas leves, ya sea problemas mucho más graves. A ello hay que añadir que hablamos de la salud mental infantojuvenil, un tema aparcado durante mucho tiempo, aparcado entre comillas. Nunca se ha aparcado definitivamente para tratarlo como una patología medicalizada y en muchos casos suponiendo pues, aproximaciones realmente desproporcionadas al fenómeno. Bien, precisamente yo creo que es momento de despatologizar y es momento también de presentar la salud mental como pues un objetivo que sin ningún tipo de prejuicio debemos de abordar, sobre todo los profesionales que estamos dedicados a la psicología, a la educación, a la psiquiatría, al trabajo social también, ¿no? Además de esa despatologización, yo creo que es muy importante tener en cuenta una ética del cuidado que empieza a ser ya un concepto un poco vacío, porque estamos escuchando la acuñación de este concepto incluso por parte de la clase política y todavía no hemos abordado como tal lo que es una ética del cuidado. No ha habido una formación real sobre psicoterapia infantil, infantojuvenil, sobre todo en nuestro país, en España. Y en el resto del mundo todavía falta mucho por hacer.
Necesitamos profesionales que, además de estar formados en sus propias categorías, tanto psicólogos como psiquiatras, como educadores, además tengan una formación especializada. Porque, como ya saben, de cara no solamente a la aplicación práctica, que es lo que más nos interesa, sino también de cara a la demanda profesional. En el momento en el que presentemos nuestros currículums, por ser así de claro, el hecho de diferenciarnos por una formación específica, como es la psicoterapia infantil, nos va a hacer mucho más efectivos. Y en este sentido necesitamos profesionales preparados y la sociedad va a demandar inmediatamente a estos profesionales. Es decir, es el momento, estamos en el momento, estamos en el contexto adecuado. Este diploma de extensión universitaria es especialmente excepcional, sobre todo porque el elenco de profesionales, de profesores y profesoras, más bien profesoras, ¿verdad? Porque yo me alegro muchísimo de que prácticamente el 80% del profesorado de este diploma de extensión universitaria sean mujeres, que es algo que demandamos continuamente en otros ámbitos, en otros contextos. Son profesionales muy bien preparados. Como decía mi compañera, la directora de este diploma, Natalia, no es un diploma puramente teórico, donde simplemente vayamos a reflexionar, a hablar, a darle vueltas a teorías, etcétera, etcétera, que también, porque la parte teórica es fundamental, sino que es un diploma esencialmente práctico, con sesiones clínicas, con directrices que van a marcar lo que es la intervención asistencial. Es decir, que no solamente vamos a formarnos desde el punto de vista conceptual, sino que vamos a formarnos desde el punto de vista práctico. En referencia a mi participación ahí, ya saben que van a tener un bloque, un módulo muy importante dedicado a la deontología y también a la bioética, donde vamos a tratar esta ética del cuidado tanto desde la psicoterapia como desde la propia filosofía. Si me conocen, yo tengo un pequeño defecto y es que nací fenomenólogo y ya saben lo que es la fenomenología. Y yo creo que algunas categorías propias de la fenomenología son fundamentales para abordar este problema, como son el cuerpo, como es la vivencia interna del cuerpo, como es la espacialidad que estamos viendo en nuestros centros educativos, que estamos viendo modulada por el distanciamiento social en estas circunstancias de pandemia, como es la propia temporalidad, como es la afectividad, como es la esfera de las emociones. Es decir, vamos a innovar, no solamente a repasar aquellos contenidos teóricos que ya todos conocemos, sino vamos a innovar con nuevos contenidos teóricos y sobre todo con su aplicación práctica, para darles las competencias fundamentales para que puedan actuar como profesionales y además para que puedan demandar su lugar en la sociedad, su lugar profesional en la sociedad, un lugar que estoy seguro que a partir de este momento va a ser prioritario, porque casi todos los gobiernos nacionales e internacionales van a trabajar en pos de conseguir que la salud mental, sobre todo infantojuvenil, sea un objetivo prioritario. Estoy a su disposición en cualquier momento. Pueden consultar mi dirección de correo electrónico a través de las redes o a través del directorio de la Universidad de Zaragoza y a partir de ahora puedo contestarles a cualquier duda y a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Contamos con varias de las profesoras, en concreto con Elizabeth Palacios, que te quería compartir con nosotros algunas palabras, algunas reflexiones. Escuchando ahora a Luis, yo no puedo dejarles de comentar algo de lo que es mi experiencia como clínica en Zaragoza e inicialmente en mis comienzos en Madrid. Evidentemente yo vengo del Río de la Plata, igual que Luz, Abatangelo, y Alicia viene de la Argentina también, de cerca de la cordillera.
Alicia Montserrat. Miren, hoy día nosotros recibimos en las consultas, pero esto a mí me pasó desde hace 30 años cuando llegué aquí a Zaragoza. Cuando yo llegué no había servicios de salud mental infanto-juvenil, luego se pusieron, hay un montón ahora. ¿Quiénes son los profesionales que habitan estos servicios? Profesionales que no tienen una formación específica, lisa y llanamente, porque en España no existe la especialidad de infanto-juvenil. Esto sería como si yo llevase a mi hijo, a cualquiera de mis hijos, si son pequeños, a un médico general en vez de llevarlos a un pediatra, alguien con una especialización específica en las dificultades de la estructuración del psiquismo infantil. Entonces, evidentemente, ¿eso qué hace? Hace que tengamos, igual que tenemos la psiquiatría de adultos, prácticamente una psiquiatría medicalizada. Entonces, por eso, cuando ustedes vieron en el título, dijimos, sería interesante que los mires y los pires se apunten. ¿Por qué? Porque ellos son los profesionales del futuro que van a habitar las consultas públicas. Cuando yo llegué aquí era tal el desamparo en el que me sentía, porque yo tenía una formación, como ahora van a ver ustedes cuando le lea unas pocas palabras que escribí, acerca de qué es para mí la noción de infancia, que creo que la voy a compartir con la mayoría de los profesores del curso. Entonces pensé que igual era interesante con algunas personas que tuviésemos otra experiencia, poder armar una institución aquí en Zaragoza. Fue como en el año 97 formamos la Asociación Aragonesa para la Investigación Psíquica del Niño y del Adolescente, que después la adscribimos a la Federación Española de Asociación de Psicoterapeutas. Por eso, con esta titulación ustedes van a tener un número de horas que les va a permitir optar por la acreditación como psicoterapeutas de la Red Nacional de Psicoterapeutas, que hay una red que está publicada y quien quiera tener una intervención con un psicoterapeuta de esa red, podrían llegar a aparecer ustedes si cumplen una serie de criterios no solo teóricos y prácticos, sino también de vuestro análisis personal. ¿Qué pasa? Cuando uno le llega a un niño, antes no había centros de salud mental, pero ahora hay centros de salud mental infanto-juvenil. Entonces uno le llega a un niño a la consulta. Les puedo decir los de esta semana. Los de esta semana casi todos vienen con un diagnóstico hecho. El diagnóstico está hecho por el neuropediatra. Evidentemente, ¿cómo puede un neuropediatra hacer un diagnóstico de salud mental infanto-juvenil cuando no está formado para ello? Entonces es un diagnóstico de oídas, ¿no? Lo mismo ocurre cuando en el colegio necesitan que le den un diagnóstico para lograr una serie de ayudas para niños que tienen necesidades específicas. Entonces, estamos llenos de diagnósticos y niños con diagnósticos que nunca han sido estudiados desde el punto de vista de su constitución mental. Este es el panorama con el que nos encontramos. Es un panorama España, que no tiene la especialidad, que en el año 2014, por ley, un grupo de padres y un número de psiquiatras solicitaron que lo hubiese, y por ley en el 2014 hubiera tenido que empezar a tener esta especialidad en los MIRES, los PIRES, y cualquier psicólogo que quisiese formarse en ello, no ha podido ser implementada. Es muy difícil implementar una nueva especialidad. Parece ser que esta parece que es particularmente difícil. ¿Qué es lo que creo que es importante que ustedes vean de esto? Bueno, somos junto con Lituania y creo que con Moldavia, los únicos países de la Comunidad Económica Europea que no tenemos especialidad infanto-juvenil. Otros países del otro lado del Pirineo, los franceses los tienen hace décadas, muchas décadas, y los suizos con Ajuria Guerra ni les cuento. Son especialidades de después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, evidentemente, esto hace que nuestro panorama sea muy heterogéneo. No es lo mismo, digamos, tener una patología en salud mental infanto-juvenil en Barcelona o en Madrid que tenerla en Zaragoza, digamos, y tener que acudir a un servicio de salud mental público en Barcelona que tener que asistir a uno en Madrid. Lo mismo ocurre en Andalucía. Sivan tienen una red bastante interesante, porque la reforma psiquiátrica española, que es lo que intentó en los años 80, muy después de que otros países la implementasen, después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron un poquito tarde los italianos en el 70, con Franco Basaglia y todo su movimiento, y luego los españoles en el año 80, cuando volvieron mucha gente de fuera de España que habían migrado durante la época de los 40 años de dificultades intelectuales.
digamos, y así se fue haciendo el territorio español. Aragón no es un territorio que tenga particular recorrido en esto, aunque también hay heterogeneidades. Bueno, miren, les voy a contar un poco a mi perspectiva, pero le pido a mis compañeras que están aquí, con las cuales trabajamos juntas en la Asociación Psicoanalítica de Madrid y la Asociación Psicoanalítica Internacional, que son Luz Abatangelo y Alicia Montserrat, que cualquier cosa que puedan querer ir diciendo, yo sigo un guión y vamos viendo. Miren, la noción de infancia es fundamental en cuanto al tipo de prácticas que implementamos. Es una noción que varía con las épocas, por lo tanto es cambiante. No es lo mismo, las infancias son distintas, según los contextos sociales y los contextos históricos, sociohistóricos. Y los malestares de la infancia también están sometidos a cambios. Y no solamente dependen de los malestares individuales o de trastornos individuales, sino que evidentemente podemos decir que es muy importante el factor sujeto siempre, pero dependen también de las prácticas que llevamos a cabo en nuestras instituciones, las características de la época que transitamos. Las transformaciones que afectan tanto al trabajo como al saber, a las dinámicas familiares y a la alianza entre la tecnología y el discurso histórico-social que nos atraviesa, sustenta modos de hacer con los niños, sustenta prácticas. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Cómo intervenimos con ellos? Luis decía medicalizar, ¿no? Tiene que ver con un fenómeno de época. Ciertos fenómenos inciden de modo relevante sobre la infancia en la actualidad. Tenemos muchos chicos con desamparo digital, están con el ordenador. Los diagnósticos y sus modos de implementación que aparecen como significantes propios de nuestro discurso social, asentados en una aparente cientificidad, con un lenguaje cifrado por abreviaturas, casi parece encriptado. Tengo un TEA, tengo un TOC, tengo un TDAH, que pasan a constituir parte de la subjetividad del niño, ¿no? Me traen un TEA hoy. Y con eso parece que ya está todo dicho. El niño tiene TEA y yo ya tengo que saber de qué va. ¿Quién es ese niño? Otras características, el acoso escolar, la violencia filioparental. Yo les diría que la violencia institucional también, cómo tratamos a los niños, es una violencia que se ejerce sobre los niños. Si medico a un niño sin escucharlo, si le paso un texto o una lista a una madre de si el niño se mueve o no se mueve y no veo al niño, digamos, evidentemente eso es maltrato institucional. El abordaje de estos malestares de los niños, con los padres, con el colegio, incluye también la mirada que los profesionales tenemos de estos niños, seamos educadores, clínicos, trabajadores sociales, digamos, esta mirada que tengamos, que estamos atravesados por estos discursos de época, hace que nuestras intervenciones y nuestras prácticas estén definidas, incluso por teorizaciones que nosotros podemos tener flotantes en nuestras mentes y no sabemos que las estamos aplicando. Para ello, la conversación y el trabajo en red son instrumentos fundamentales para pensar a los niños hoy. La constitución de un psiquismo es de una complejidad muy grande, por lo tanto tenemos que contar con las teorías de la complejidad. Hablar hoy de los malestares de la infancia implica de entrada explicitar con qué mirada lo vamos a hacer, qué mirada vamos a tener sobre la infancia. Ahora yo les estoy intentando definir qué mirada tengo, ¿no? Es evidente que las infancias actuales tienen poco que ver, al menos en sus manifestaciones fenomenológicas, igual con las de Freud o con las que nacimos en los 60, ¿no? Digamos, parecería que fenomenológicamente son diferentes. La infancia no es un momento cronológico, sino que es un tiempo lógico que tiene que ver con momentos constitutivos estructurales de la subjetividad infantil.
Yo no sé si ustedes saben lo que significa infans. Infans significa mudo, que no habla, incapaz de expresarse. El problema que tenemos es que aún pudiendo hablar un niño, aún pudiendo haber adquirido el lenguaje, el niño, digamos, muchas veces los privamos de la palabra. No los escuchamos en su condición de sujetos. Este máster propone poder escuchar a los niños en su condición de sujetos. Por lo tanto, este es el deseo que tenemos al impartir. Esta es la caja de herramientas que nosotros queremos darles a ustedes. Silvia Bleichmark, que aquellos que vayan a hacer el máster se van a enterar quién es, una persona que dedicó toda su vida al estudio de la psicopatología infantil, entre otras cosas, proponía pensar a la infancia tomando en cuenta dos conceptos. Uno que tiene que ver con la constitución psíquica y otro que tiene que ver con la producción de subjetividad. Acerca de la constitución psíquica, saber qué se preguntan los niños hoy, qué pasa en el plano de las fantasías de los niños. Hoy los niños tienen mucho acceso a información y rápidamente y fácilmente pueden encontrar la explicación de casi todas las cosas. Pero, ¿cómo metabolizar esos conocimientos? ¿Cómo transformarlos? Porque esos conocimientos están transformados por las fantasías y la cosmovisión que tienen los niños en cada momento. Cuando se habla de producción de subjetividad, se hace referencia al modo por el que la sociedad define las leyes y reglas con las cuales un sujeto tiene que incluirse en la vida social. O sea, los modos en los que cada sociedad ha ido definiendo cómo pueden o deben ser los sujetos sociales. O sea, cómo debe ser el niño. ¿Han variado tanto las cosas? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que permanece igual? Conocimientos producidos acerca de la constitución del psiquismo los tenemos desde el año 1900. Los conocimientos que hemos podido ir acopiando, ¿qué permanencia tienen? ¿Qué es lo nuevo que tenemos que pensar? Porque tenemos nuevos estilos de cómo ser niño, tenemos nuevos espacios de socialización de los niños y nuevos modos de vincularse los unos con los otros. Por lo tanto, ¿cómo pensar que se arma una identidad infantil? Tenemos unos niños con unas características determinadas y tenemos también una serie de formas de hacer de los niños, formas de relacionarse de una manera más fluida. Hay un filósofo que es bastante conocido a nivel general, que es Byung Chan, de los filósofos contemporáneos, es de los más traducidos y leídos en la actualidad, que habla que estamos insertos en una sociedad de rendimiento, caracterizada por un exceso de positividad, donde hemos pasado de sociedades disciplinarias, como las que hablaba Foucault, que generaba locos y criminales, a una sociedad del rendimiento que produce depresiones o formatos depresivos y gente que cae del sistema, fracasados. Byung Chan hace una descripción de los males provocados por la interiorización de la violencia en una sociedad que nos pide rendir, rendir y rendir, y eso es violento. Esta interiorización se hace psíquica y se invisibiliza. Y entonces muchos de nosotros llevamos, y sobre todo la gente joven, una idea de época, que impossible is nothing, ¿no? Que todo se puede, y es una idea global, hasta que vino la pandemia. Yo creo que ahora, digamos, esto nos ha hecho fracasar este sistema, aunque evidentemente los sistemas nunca fracasan, conviven. Como analistas sabemos que es muy necesaria la simetría que tiene que haber entre los adultos y los niños, cuestión que se ha ido borrando y que creo que en la grabación que vamos a poner de otro profesor que hoy no puede estar aquí presente, pero que nos mandó sus palabras, nos va a contar algo de esto. Nosotros pretendemos que nuestra propuesta sea interdisciplinar, pero evidentemente
van a ver que en el discurso de muchos de nosotros y en nuestro quehacer incluimos al psicoanálisis con su siglo y medio de elaboraciones que nos brindan a muchos de nosotros la posibilidad de relanzar a niños con sus psiquismos, con sus dificultades de estructuración, en otra lógica, donde permitirles la subjetivación. Bueno, con esto yo acabo y seguro que mis compañeras tienen más cosas para comentar. Yo diría que el gran problema que tienen los niños hoy en día, fundamentalmente, es la codificación que se ha hecho de ellos. Es decir, colocar un diagnóstico de alguna manera es estigmatizarlos. ¿Por qué? Porque la subjetivación, el proceso de subjetivación en el niño es un devenir. Es decir, no podemos clausurar con una estampilla que dice TEA o TDAH o lo que fuere, a un niño que tiene 5, 6 o 7 años, ¿no? Porque es como no permitirle devenir sujeto desde un lugar de libertad que evidentemente estos estigmas no le dejan ni en el ámbito escolar ni en el ámbito familiar. Eso por una parte. Yo vengo de Buenos Aires, hace 8 años que vivo en España, no tengo, digamos, el conocimiento que tiene Elizabeth, que hace muchos más, o que puede tener Alicia, que viven acá. Mi formación y mi desarrollo dentro del ámbito de la psicología, el psicoanálisis infanto-juvenil está en Buenos Aires, y allá hace tiempo que existe en Buenos Aires una formación muy sólida en el ámbito de la formación de niños y adolescentes, así como también de psiquiatría, como subespecialidad, la psiquiatría infanto-juvenil. Yo creo realmente que tenemos que tenerlo en cuenta, y es muy buena esta propuesta para que aquellos que se están formando ahora puedan hacerlo, puedan tener la posibilidad de ver la articulación teórico-clínica, que es lo que no se da en la universidad generalmente. Yo creo que este es el valor agregado de esta propuesta que la universidad y nosotros les estamos haciendo, porque justamente salen cargados de teoría, pero sin saber qué hacer cuando se enfrentan al primer diagnóstico con un paciente. Esto es lo que nosotros vemos en los espacios de supervisión que tenemos. Yo lo que les diría es 2 cuestiones. Primero, la formación es permanente. Van a empezar ahora, cuando uno se recibe recién empieza. Es decir, van a empezar ahora, y esto desde ya les digo, por lo menos en mi experiencia y creo que en las de mis colegas, no tiene fin. Es un aprendizaje permanente porque además los tiempos cambian y los modos de subjetivación también, y es bueno por lo tanto que las teorías no se vuelvan algo sólido, cristalizado, que no permita justamente flexibilidad, que no permita ser interpelado, porque esto es justamente lo que después no se puede aplicar en la clínica, ¿no? Esta estratificación. Quería comentarles por lo menos cuál es la visión mía respecto de lo que está pasando hoy con la clínica de niños y adolescentes, no de niños solos. Y decirles que esto es un camino que se empieza y que tiene que seguir adelante, porque es la única forma de poder ser un profesional que pueda dar respuestas a las preguntas o a las interpelaciones de la clínica. Conmigo lo que van a ver básicamente va a ser cuestiones relacionadas con el psicodiagnóstico y escuela francesa. Yo soy psicoanalista y obviamente, digamos, el territorio que me correspondió en este programa tiene que ver con eso, con formación de psicoanálisis en escuela francesa y proceso psicodiagnóstico y la articulación de esas herramientas que vamos a ver, que es como una caja que nosotros tenemos, que nos ayuda sobre todo en los primeros años de formación a poder estar más cerca de entender realmente qué es lo que le pasa a ese niño. Bueno, hasta aquí, y le dejo la palabra a mi compañera Alicia, supongo, ¿no? Bueno, yo la verdad que estoy encantada, y esto me parece que, si bien es para animaros a todos a continuar o a presentar este proyecto, yo celebro estos espacios porque son paso a pasos que se han ido dando, y además en ese territorio de Zaragoza, en la universidad, es muy conmovedor y muy entusiasta la propuesta, ¿no? Desde la perspectiva también, porque me parece que pensar en los niños en general es lo que también da como una especie de esperanza
para estos procesos que estamos viviendo, digamos, en estos momentos y que hay que apostar por ellos. Desde esta perspectiva, yo pienso que como es un pensamiento, si bien, como han comentado los colegas que me han precedido, yo creo que es muy interesante la perspectiva multiperspectiva en el sentido de poder hacer una convergencia en la comprensión del niño desde el psicoanálisis, pero multiplicador con otras ciencias o experiencias, digo. Por eso pienso que es una herramienta que sobre todo tiene una función de hacer pensar, reflexionar y poder transformar. Y en ese sentido pienso que es también acompañar a toda una serie de profesionales, porque uno de los instrumentos más importantes es poder solidificar esa formación digamos, en un pensamiento que se tiene que consolidar en esta formación que, digamos, una propuesta que es transformadora. Así que nada, yo la idea, mis temas van a ser también con respecto al proceso de, digamos, de entrevistas en relación al proceso del encuentro con el niño, pero sabemos que desde esta perspectiva, como un niño en constitución psíquica, no lo podemos dejar de ver con dos factores fundamentales. Y una es la inclusión de esos padres y ese contexto para que podamos, digamos, poder transformar algo del sufrimiento del niño, como venimos viendo, y verlo desde una perspectiva que no es etiquetarlo ni es reducirlo a categorías de normatividad, sino comprender todas esas expresiones. O sea que me parece que lo importante es que son psiquismos en constitución. Y en el otro es, por eso decimos que en esa conformación vamos a poder ir viendo todo esto que planteamos como un proceso de abordaje y producción y creación de también y de cuestionamiento de conceptos básicos que ya lo habéis comentado desde el principio. Así que, bueno, hasta aquí llegado, pienso que podemos seguir hablando, pero también podemos hacer un diálogo entre todas las personas o algún aporte más sobre este asunto. Bien, lo que podríamos hacer si Natalia va preparando uno de los vídeos, hemos preparado un montón de vídeos, quizá no nos va a dar tiempo a ponerlos todos, porque sería interesante, como comentaba Alicia, podríamos también conversar, escuchar a diferentes personas que están presentes, les veo y que seguro que tienen aportaciones interesantísimas. Vamos a poner un breve vídeo. Creo que lo que define a esta época es la carencia que tienen los niños y los adolescentes de tener límites. Alguien que les diga, esto no lo puedes hacer. Hay padres muy adolescentes que cuidan de hijos, niños, para lo cual los niños se sienten muy solos y desamparados. Los adolescentes entran en competencia con sus padres adolescentes. Digo, adolescentes me da igual la edad, si hay una actitud adolescente en esos padres que hacen lo que yo llamo una dejación de las funciones parentales y nadie pone orden. Parafraseando a un autor que me encanta, que es Máximo Recalcati, diría que ahora estamos en la época del complejo de Telémaco. Telémaco es el hijo de Ulises, que está medio disperso porque distraído, hoy sería un TDA, estaría diagnosticado de hiperactividad y falta de atención, porque está esperando que vuelva el padre, que está de viaje por el Mediterráneo en esa famosa Odisea. Y entonces el Telémaco se queda mirando al horizonte, esperando que vuelva el padre y ponga orden en la polis. Y esto es como que estamos en la época que alguien haga de papá, porque
porque nadie pone límites. El nene quiere comer todos los días espaguetis, vamos a hacerle todos los días espaguetis. No hay nadie que diga comete la verdura de una vez. O hay la dinámica bastante confusionante del castigo, que después te castigo sin comer porque no has comido, pero después te llevo tu yogur preferido a la cama, te envío a la habitación, pero en la habitación tenés un computador, una PlayStation, una no sé qué, te quedas jugando. Yo creo que los padres están como en un momento de... Me da miedo castigar a mi hijo. Algunos incluso en el consultorio te dicen cosas como, pobre, por el poquito tiempo que estoy con él, ¿para qué voy a provocar una pelea? Entonces resulta que el adolescente vuelve a la hora que quiere, los padres ni siquiera saben dónde están, o el niño está muy solo, o los padres ni siquiera saben lo que exactamente hace. Otra de las cosas preocupantes en esta sociedad, yo creo que los niños están adultificados. Y lo que también pasa es que si ves la agenda de un niño en Barcelona, pero yo creo que debe ser lo mismo en Buenos Aires, hasta que das para que venga el psicólogo es complicado. Si los lunes tengo karate, los martes tengo inglés, los miércoles tengo esgrima, los jueves... ¿Y cuándo jugás? ¿Cuándo te aburrís? Nunca. Porque más, si estás aburrido, le agarrás la tablet a tu papá y te pones a jugar a cositas que te baja tu papá también en la tablet. Así que niños súper ocupados. El tiempo de garabatear en un papel o de mirar al techo y aburrirse ya no existe, porque estamos en la sociedad de la hiperocupación y el niño tiene que ser un hiperconsumidor de todo, de programas de televisión o de aplicaciones de tablet o teléfono, y además de cantidad de ofertas que tienen que aparentemente tener al niño ocupado, no jugando, ocupado. Genera una situación imaginaria de que además va a estar súper bien formado. No sé para qué le sirve saber francés, esgrima. No todos los chicos van a todo con ganas, ¿no? Más bien es como que generalmente se apuntan a distintas cosas, van cambiando porque se aburren de una cosa, pero generalmente es porque no hay tiempo para cuidarlos, y para que se quede a manos de una cuidadora, pues ya lo van cuidando distintos profesores de cosas insólitas, que aparentemente tenemos que tener a los chicos tan preparados para el futuro que están hiper preparados, pero sí, también estamos en la sociedad de la hiperconectividad, de la hiper todo, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a haber un trastorno como la hiperactividad como un trastorno colectivo? Estamos en la sociedad de la hiperactividad. Sé que está, no le veo ahora, pero el doctor Alejandro Klein es una persona que tiene un amplio recorrido como profesor de universidad en México, en Brasil, en Uruguay, y que recientemente se ha puesto en contacto y va a pasar a formar parte de APIBNA, de la Asociación Aragonesa para la Investigación Psíquica del Niño y del Adolescente, y me preguntaba si podría aportar. Muy buenas tardes a todos. Voy a ver, a prender la luz, así creo que es mejor. Miren, yo creo que este tipo de iniciativas son bienvenidas. Es una larga lucha. Hay que hacer una estrategia, creo yo, de salud mental a corto, a mediano y largo plazo, porque hay varios factores de patologización actualmente. Yo quisiera aportar muchas cosas, pero me voy a acotar en el sentido de que hay otros colegas que seguramente van a participar. Yo quisiera hacer un comentario, una reflexión con ustedes, psicoanalistas, desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de Winnicott y desde la perspectiva, un poco como traía Joseph Nobel, desde la vida cotidiana. Desde Winnicott, yo diría que estamos viviendo una época anti-winnicottiana en términos de infancia, porque se hace todo lo contrario de lo que Winnicott abogó una y otra vez que se debía
hacer con los niños. Es decir, no se los debía responsabilizar, no se los debería hiperadultizar o adultizar, como decía recién el profesor Nobel. No se los debería obligar a sentirse responsables, a tomar responsabilidades que no pueden, a agradecer. Pues bien, esta es una época en las antípodas winnicottianas. Por eso yo digo que vivimos una época anti-Winnicott, porque los niños están efectivamente hiperadaptados, hiperpresionados, tienen que hiperagradecer todo el tiempo, pero al mismo tiempo, qué desconcertados que están, qué perdidos que están. ¿Y dónde están? Bueno, antes uno tenía una idea de dónde estaban, pero ahora están en las redes, que es casi como decir que no están en ningún lado. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el complejo de Telémaco, pero me parece también que hay algo del laberinto de Ariadna. Los niños están en una subjetivación del laberinto de Ariadna, donde han entrado y donde los tenemos perdidos, donde no sabemos dónde están, no sabemos cómo encontrarlos. Y probablemente quieren ser encontrados, pero es muy difícil. Y por otro lado, y con esto termino, yo trabajo mucho un concepto que es el concepto de el complejo de padres agobiados. A ver, lo que quiero decir con esto es que estos padres agobiados que tenemos hoy en día han perdido los referentes societarios y simbólicos de qué es ser padre. Ya no digo un padre bueno ni un padre suficientemente bueno, por lo menos un padre eficaz. Se han perdido los referentes. Si un padre pone muchos límites, se lo tilda de autoritario y se dice que eso le crea patología al hijo porque es muy autoritario. Si el padre entra entonces en una situación fraternal de amistad, ahí también hay una fuerte condena, porque se le dice al padre, no, usted está adolescentizado, usted tiene que marcar su diferencia como adultos. Entonces creo acá que estamos en un momento terrible, tremendo, donde por distintos factores la sociedad ha perdido un poco los orientadores de lo que es ser papá y lo que es el adulto, y hay muchos mensajes contradictorios, muchos mensajes que se superponen, muchos mensajes que entran en shock y que, bueno, crean esta estructura que yo he llamado estructura de padres agobiados. Muchísimas gracias, Diana, muchísimas gracias, colegas, y bueno, espero que esto sea el comienzo de un diálogo fructífero de aquí para adelante. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Alejandro. Pues Eloisa Samaranch. Bueno, pues buenas tardes a todos. Simplemente felicitar a todos los que han hecho posible que en la ciudad de Zaragoza formar a los especialistas que van a trabajar los niños y que va de alguna manera a facilitar muchísimo la tarea que todos habéis mencionado, que está resultando costosa y que es a base de, bueno, pues del esfuerzo personal de asociaciones como APIMNA que llevan trabajando tantos años. Y nada más. Gracias a todos por haber podido generar esta especialidad tan necesaria. Gracias, Eloisa. Tenemos también el vídeo de Mariela y Jan, pero se ve un poquito mal, pero se lo escucha bien. Si queréis lo compartimos. La salud mental, en general, es la gran olvidada o una de las grandes olvidadas en nuestra sociedad. Pero la salud mental infantil lo es doblemente o aún más. El sufrimiento psíquico en los niños es ignorado o negado. Solemos escuchar que los niños no se enteran de nada, bueno, ellos no se enteran, no les importa, los niños son felices, no les pasa nada. O bien cuando empiezan a dar problemas se les etiqueta de vagos, de niños malos, que se portan mal, o se les diagnostica, como es tan frecuente en nuestros momentos, como niños hiperactivos a los que hay que medicar. Ciertamente, el sufrimiento infantil no se expresa de la misma manera que en los adultos. El niño no nos va a venir a decir, lo más habitual no es que un niño venga y nos diga, tengo angustia,
estoy sufriendo, estoy triste. Los niños se expresan de otra manera. Por eso es tan necesario y tan importante contar con profesionales que conozcan cómo se expresa el malestar en un niño, que conozcan cómo se estructura la psique humana y que conozcan y sean expertos en las técnicas necesarias para ayudarlos. La técnica que ha demostrado hace ya muchos años ser eficaz, útil y que ayuda a los niños es la psicoterapia. Por tanto, necesitamos psicoterapeutas de niños, psicoterapeutas con una formación teórica y técnica que sepan distinguir, que sepan valorar, que sepan ver cuando hay un niño que está sufriendo y que poderle ayudar al niño y a su familia, porque un niño que sufre es un niño que hace sufrir también a su entorno y a su familia. En nuestra sociedad hace ya tiempo que venimos hablando entre los profesionales de el poco tiempo que se dedica a los niños en general, a estar con ellos, a suplir las necesidades afectivas de presencia, de contacto, de calor, de afectividad, de atención que requiere un niño para desarrollarse adecuadamente. A eso tenemos que añadir en estos momentos esta larga pandemia y el sufrimiento que está dejando. Por supuesto también en los niños. Los niños están soportando muchas restricciones a nivel social, a nivel escolar, a nivel lúdico, a nivel de contacto. Se les restringe el movimiento, el que estén con otros niños, se les impone el uso de las mascarillas, un control de la limpieza, del acercarse al otro. Todo eso no sabemos qué consecuencias va a tener a largo plazo. Pero sí que vemos ya, en estos momentos, ya podemos observar un sufrimiento y unas manifestaciones sintomáticas a través de dificultades para dormir, para concentrarse, niños con miedo a salir de casa, niños con miedo a enfermar, a lo cual tenemos que añadir el malestar y las dificultades de los padres, de los educadores, de los profesores, que se encuentran a sí mismos desbordados, como todos sabemos, a nivel personal, a nivel de temor, a la economía, a la muerte. La muerte se ha hecho muy presente ahora mismo para los niños y hay muchos niños que han perdido a seres queridos y a seres importantes, no solamente los adultos. Por todo ello, yo animo a todos los profesionales de la salud que se interesen y que puedan participar en este máster que estamos intentando organizar y que creo que va a ser de mucha utilidad y muy interesante tanto a nivel teórico como a nivel técnico y del cual se va a beneficiar la sociedad en general. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias. ¿Alguna idea? ¿Alguna pregunta? A mí me iba surgiendo en la cabeza lo importantísimo de no dar nada por hecho, y menos cuando se recibe en consulta o cuando se piensa a la infancia, a los adolescentes, bueno, a las personas en general. Y es ánimo de esta institución no dar nada por hecho y cuestionar y recuestionar las cuestiones que nos vamos encontrando. Y también es ánimo de esta institución y de este título, yo creo, el ir abriendo espacios también como reza el título de este ciclo, ¿no? De charlas que llevamos realizando un tiempo. Así que abro espacio, abro un juego también a lo Winnicott, abramos juego. Bueno, se han hablado de muchas cosas, de la ética del cuidado, de un aspecto procedimental en la formación, ¿no? Yo creo que hay que resaltar esto en este título que presentamos porque es eminente lo que hemos dicho, ¿no? Se van a adquirir conocimientos actitudinales y procedimentales, ¿no? Es un poco
así como saberes conceptuales, ¿no? Pero la parte procedimental en este título es muy importante, porque yo recuerdo, y ya me remonto a mis inicios, ¿no? en psicoterapia, que estaba perdidísima, ¿no? Conocí a Pibna y fue para mí una tabla de salvación, ¿no? Ya un poco estoy hablando en primera persona, ¿no? Porque es cierto, realmente no se tienen conocimientos, acabas con la carrera sin tener prácticamente ni idea, muy perdido, y si te quieres dedicar a la clínica, pues tienes que dar con una institución que forme y que te prepare, y con un acompañamiento, con un trabajo, con una supervisión, es decir, de los casos que llevas. Entonces esto yo creo que nos va a permitir también abrir la mirada en ese sentido, ¿no? El ser humildes también, ¿no? Desde un punto de vista ético, profesional, ¿no? Y poder abordar el conocimiento desde el desconocimiento, ¿no? El conocimiento del niño. Se ha hablado, por tanto, del enfoque fenomenológico. Yo rescato un poco lo que ha dicho Luis, ¿no? También un poco qué mirada tenemos sobre la infancia, ¿no? Ha dicho Elizabeth, qué mirada, qué perspectiva teórica, qué conceptualización, aunque sea implícita, ¿no? Qué teorías implícitas tenemos acerca de la infancia, que igual no conocemos de forma explícita. Y luego recojo también un poco lo que ha comentado Klein, ¿no? Sobre estrategias de salud mental. Tenemos que empezar a pensar, ¿no? En una estrategia en la salud mental a corto, medio y largo plazo, en este laberinto, ¿no? de Ariadna, y en este complejo de Telemaco que viven ahora los niños, ¿no? Bueno, me ha gustado un poco recoger un poco estas ideas y también un poco contar algo de mí. Y bueno, si os animáis a participar, estaría muy bien que pudiéramos... Lucía Fernández hace... A ver. Es Sandra Verba, no es Lucía Fernández. A ver, me dice que la ley, importantísima iniciativa para permitir otras lecturas, otras miradas tan poco habituales en la práctica psicológica con lo infantil. Mi reconocimiento a los profesionales de Argentina y sus cercanías. No tiene micro, por eso lo ha escrito. Muy bien, muchas gracias, Lucía. No. Ay, no, perdón, es Sandra, es Sandra. Sandra. Muchas gracias, Sandra. Es que es confuso. Pregunta aquí Javier, entonces es necesario tener el grado finalizado. Hemos dicho que permitiremos la inscripción de alumnos que estén finalizando el grado. Exacto. Estudiantes de último curso de grado pueden matricularse, pueden inscribirse. Hola, bueno, buenas tardes. Yo vengo del campo del trabajo social y me gustaría saber, igual lo estoy mezclando así un poco todo, pero me gustaría saber qué formas de intervención planteáis desde la formación. Lo que proponemos en este estudio es poder tener un acercamiento al niño y a sus circunstancias ampliadas, las circunstancias familiares, las circunstancias institucionales por las que atraviesa también el niño, la escuela, digamos, otras dificultades, por ejemplo, las que también pudieran tener si no hay una familia que los pueda amparar y tuviera que ampararlos los servicios sociales, ¿no? Poder hacer una lectura amplia de cómo se está constituyendo la mente del niño, tanto para poder hacer el psicodiagnóstico tendría que ver con esto, ¿no? Cuestiones que pueden servir muchísimo a alguien que esté en tu campo, en el campo del trabajo social, que esté en el área infantil, para poder hacer una lectura amplia de sus circunstancias, ¿no? Y evidentemente a partir de esa lectura ver cuáles son las intervenciones terapéuticas más adecuadas, más oportunas, que pasarán por la que tenga que hacer el psicólogo o el terapeuta, pero también pasarán por intervenciones que tengan que hacerse en todos esos otros recorridos que son el mundo del niño. ¿Cuántos niños, por ejemplo, en la red de servicios sociales? Tengo la oportunidad de estar trabajando con un grupo de gente donde hospitalariamente niños que en distintas comunidades autónomas tienen que ser recogidos por servicios sociales, van a un servicio cerrado, ¿no? Durante un tiempo por sus dificultades. La importancia que hay ahí de que esos servicios sociales puedan hacer una buena lectura en el momento de su constitución mental y cuáles son las respuestas más favorecedoras, ¿no? O sea, en tu caso serviría desde lo que es del punto de vista
de lo que podrían ser otros profesionales que tienen que intervenir, como el psicólogo, le va a servir mucho para saber el momento de constitución psíquica y toda la gran variedad de intervenciones que se pueden realizar tanto dentro del consultorio como fuera de él, y con los padres. No sé si hay alguien más que quiere agregar algo en este sentido. Sí, Isabel, como has podido comprobar, el diploma de extensión universitaria está muy bien estructurado por módulos y cada uno de esos módulos además está orientado desde un área concreta, un área particular. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, desde el módulo de bioética y deontología vamos a tratar cuestiones de intervención tan básicas como puede ser la ley de protección de datos, toda la jurisprudencia previa que hay en relación a la salud mental infanto-juvenil, la nueva normativa actualizada, etcétera. Entonces, en cada módulo va a haber un tipo de intervención específica, sobre todo actualizada y muy vigente. Por ejemplo, en los módulos más teóricos, más próximos a la psicología, va a haber estudios de casos, va a haber análisis concretos y también experiencias de intervención asistencial. Es decir, que es un poco dependiendo del módulo que desarrollemos en cada momento. La idea es un poco lo que planteaba yo al principio. Hay una vigencia excepcional, ahora mismo hay una plena actualidad de este asunto. Yo creo que estamos recuperando el tiempo ahora mismo y que es el momento de actualizar todos los conocimientos y todas las experiencias, sobre todo teniendo como objetivo las competencias del alumnado, que va a ser en el futuro el próximo psicoterapeuta que va a atender directamente a los niños y a los jóvenes, ¿no? Entonces, un poco lo que os aconsejo a los alumnos es que reviséis esa estructuración, esos módulos que vamos a tratar, que están muy bien especificados ahí en el tríptico del diploma y también en la información que hay en la página de UNIZAR. Y ahí veréis un poco cuál es el planteamiento de aplicación concreta y de intervención que hemos planteado. Quería comentar, ahora que lo decías, por ejemplo, justamente tenemos una profesora de Derecho de Familia que de lo que hablará es, por ejemplo, de la ley trans nueva, por lo tanto, para poder saber también cómo nos situamos nosotros allí, y también, digamos, todo lo que tiene que ver con los nuevos recorridos que tiene que hacer la ley cuando tenemos niños cuyos padres están enfrentados y que no permiten que se realice una intervención que es necesaria, es evidente, digamos, y que no está permitida en este momento porque los padres no se ponen de acuerdo. Entonces nos va a poder hablar de los nuevos proyectos de ley que hay justamente para que el niño no quede desamparado. Yo solo ¿puedo decir algo? Claro. Nada, yo estoy también animada porque la ministra de Salud también está el proyecto de ley sobre la especialidad en niños y, digamos, y adolescentes. Entonces, esto anima a todos estos contextos y a todas estas plataformas que se están creando, ya hemos visto que es algo que se ha venido haciendo y que está dando forma en este producto de esta propuesta universitaria. Pero bueno, era para seguir pensando que es un tema súper de actualidad, incluso políticamente. Sí, son tiempos interesantes, muy interesantes. Luego yo creo que hay un asunto que hace unos días comentaba con una periodista de un periódico local de la ciudad de Zaragoza y que es el nivel de resiliencia y la modulación de la neotenia en los niños y los adolescentes.
Es decir, yo le ponía un ejemplo muy gráfico y para que lo entendiera. De la misma manera que, por ejemplo, el bambú es una planta que tarda mucho en crecer, pero tarda mucho en crecer precisamente porque dedican mucho tiempo a echar raíces en la tierra, pero en el momento que comienza a crecer muy rápidamente, aunque tarde en crecer. Este era el ejemplo que yo le ponía a la periodista para explicarle que todos los problemas que se están gestando ahora mismo por el aislamiento social, por la descontextualización, por la incertidumbre, por la pérdida de referencias, el desarraigo, y muchos de los problemas que todavía no tenemos diagnosticados, como puede ser, por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, que antes detectábamos inmediatamente, diagnosticábamos inmediatamente porque el niño acudía pues a su equipo deportivo, a su centro de juventud o en cualquier otro contexto, y allí siempre había profesionales que eran capaces de detectar estos problemas. Ahora, con este aislamiento, esos problemas han dejado de detectarse. Hay una especie de plano, de horizontalidad en la que parece que no está ocurriendo nada con la infancia en relación a la pandemia. Es decir, la sensación, y de hecho incluso las autoridades educativas han defendido esta tesis, no hay ningún problema en los centros educativos, no hay contagios, no hay ningún tipo de patología evidente. Es decir, parece que no ha habido ningún impacto de este conflicto, de esta crisis sanitaria en la infancia y en la juventud. Pero sí que lo ha habido. Es decir, lo que está ocurriendo es un poco lo del bambú echando raíces en el suelo. Veremos los efectos próximamente, todavía no los estamos viendo. Entonces, cuando veamos los efectos, ya habrá pasado mucho tiempo. En ese momento, desgraciadamente, será el momento en el que tengamos que intervenir como psicoterapeutas. Ya los movimientos políticos nos están dejando claro que esta es una necesidad imprescindible a partir de ahora. La salud mental va a ser un objetivo para todas las sociedades, sobre todo en el caso de la infancia y de la adolescencia, por esa especie de resiliencia negativa, ¿no? Negativa en el sentido de que tardar más tiempo en evidenciar los síntomas no es indicador de que no esté ocurriendo nada. Es más, es un indicador negativo, porque cuando ocurra ya habrá pasado un momento en el que los profesionales no habremos podido intervenir. Con lo cual, las soluciones serán o bien volver a patologizar, a medicalizar nuevamente con esa especie de reduccionismo confuso del que hablaba Elizabeth, ¿no? TDAs, TDAHs y todo tipo de medicación a la que estamos acostumbrados, o bien adoptar una nueva perspectiva ante este fenómeno. Y ahí es donde, aprovechando ese tiempo de ese impasse, esa monoplanariedad en la que estamos ahora mismo, en la que se está gestando todo este conflicto posterior, ahora es cuando nosotros tenemos que especializarnos. Es decir, ahora es el momento en el que podemos adquirir tanto las competencias como la profesionalidad y, por supuesto, la titulación, para que cuando llegue ese momento haya demanda de psicoterapeutas y esos psicoterapeutas estén preparados para nuevas aproximaciones ante ese fenómeno, porque en definitiva es lo que se nos exige a los profesionales siempre en todos los ámbitos, ¿no? Que innovemos, ¿no? Que busquemos nuevas formas de abordar antiguos fenómenos y nuevos fenómenos, pero que no caigamos nuevamente en el reduccionismo rancio de volver nuevamente a esas perspectivas antiguas que
nos han servido pues circunstancialmente, pero que han evidenciado que no han sido suficientes. Tenemos que innovar en este campo y precisamente ese es el objetivo principal de este diploma de extensión universitaria, innovar y alcanzar una serie de competencias de manera real, de manera además específica y totalmente diferenciada del resto. Es decir, que seamos nosotros los que estamos titulados para ofrecer nuestro servicio ante la demanda social que va a haber próximamente cuando el bambú crezca. Gracias. Sí, estaba pensando que quizás sería interesante que Natalia nos vuelva a recordar dónde se puede consultar la información. La podéis encontrar también en la página de APIMNA. Ahí tenemos un espacio, le hemos hecho un espacio en nuestro apartado de formación a este título porque, en serio, que para APIMNA es toda una suerte el poder participar y el poder colaborar en este proyecto tan motivador y tan interesante. La información la podéis encontrar en la página web de la universidad, en lo que es títulos propios, pero bueno, es una información muy básica. Si accedéis a UNIZAR, abajo del todo están los estudios propios y entonces aquí en nuevo, pues pincháis aquí, que es un poco lo que es para este curso académico. Está abajo en diploma de estudios, a ver, ¿dónde está? En diplomas, aquí, diplomas de extensión universitaria. Aquí estamos. Entonces pincháis aquí están un poquito los datos básicos de la inscripción de los módulos, ¿de acuerdo? Creo que la memoria, no sé si está, me parece que no está alojada, pero bueno, en cualquier caso, si queréis mayor información acerca del título, pues lo que puedo hacer es enviaros el tríptico, me escribís, os envío el tríptico que hemos hecho también para la difusión y de alguna manera pues para cualquier consulta o duda que tengáis pues también me podéis escribir a mí. Estaré encantada de responderos, de atenderos y de escucharos. Vamos por hoy, es tan solo un punto y seguido realmente. Muchas gracias por asistir, por participar. Ha sido estupendo. Gracias a todos. Y bueno, esperemos vernos más adelante. Un saludo. Buenas tardes a todos. Que este sea el comienzo de otras reuniones, de otros debates. Gracias, Alejandro. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.